bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogo Abierto. Les saluda Daniel Alejandro Rodríguez, como siempre, para llevarles los temas de interés a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a estar conversando sobre política, vamos a hacerlo sobre un tema específico, porque recién se celebraron las elecciones en medio del COVID-19, en medio de la pandemia en República Dominicana, donde, bueno, se conoció a un nuevo presidente, Luis Abinader, será quien estará llevando las riendas entonces de la presidencia de República Dominicana. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque siempre, ahora que hay una elección, se habla, bueno, ¿y qué va a pasar con Venezuela? ¿Va a haber apoyo? ¿A quién va a apoyar? Todos esos temas lo vamos a estar conversando con el politólogo Josber Vázquez, quien se encuentra en República Dominicana y trae todo lo del momento. Bienvenido, Josber. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Somos Televisión. Josber, bueno, en medio de la pandemia, para muchos hablar de elecciones es como que, pero ¿por qué vamos a hablar de elecciones si estamos ahora en una pandemia, en el COVID-19, que tenemos que cuidarnos? Y casualmente o causalmente, el día de las elecciones se produjo una cifra alarmante en República Dominicana en cuanto a los contagios. Y además de eso, ya hay especialistas diciendo que en semanas van a salir muchísimos más contagiados por cómo se dio la elección. ¿Cómo lo vio Josber Vázquez en ese sentido de lo que pudo observar en los centros? Había seguridad, hablando de lo de bioseguridad, había el distanciamiento, lo común, lo normal, lo que se le recomiendan a cada una de las personas, tanto en una elección, en un mercado, en un centro que pueda estar abierto. ¿Cómo lo vio Josber Vázquez en República Dominicana? Mira, fue bastante interesante la experiencia porque Dominicana fue el primer país latinoamericano en celebrar unas elecciones en medio de la pandemia. Y mira, me pareció interesante. Yo no desestimo el esfuerzo institucional que hizo la Junta Central Electoral. Ellos explicaban que debieron utilizar el triple del personal, del talento humano para unas elecciones promedio, ¿no? Y la gente pudiera pensar, bueno, es normal por la densidad poblacional, porque es una elección presidencial, además eran unas elecciones generales, ¿no? No solamente se elegían a al presidente, sino también a diputados y senadores. Entonces, la gente pudiera decir, bueno, era normal que se necesitase más personal, pero no. Lo hicieron justamente, Daniel, en atención a las reglas mínimas frente al COVID-19. Por supuesto que las colas parecían larguísimas por la cantidad de personas, Daniel. Sin embargo, era propio, respetando el distanciamiento. Habían, en cada 4 metros había una persona para agilizar el proceso, midiendo la temperatura de los electores, de los ciudadanos. Previo había una especie de nave que tenía dispuesto el Ministerio de Salud para desinfectar a las personas. Es decir, entraban por esa nave el elector, el ciudadano, se desinfectaba, aún así luego le tomaban la temperatura y ya antes de entrar al centro electoral, por supuesto que le untaban el gel antibacterial y estos productos que utilizan para ello, ¿no? Era indispensable, era obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el proceso electoral. Y luego que le untaban el gel antibacterial, Daniel, le daban un par de guantes. Entonces, digamos que a consideración fue bastante prudente la forma de hacerlo. Sin embargo, se escapan, yo no soy especialista en bioseguridad, Daniel, pero se escapan algunos casos que eso ocurre en el día a día inclusive. Claro. Yo creo que es egoísta pensar que producto de las elecciones entonces podía haber un descontrol de eso. No, inclusive aquí en la República Dominicana ya levantaron la cuarentena, Daniel. Entonces, bueno, tú ves algunos centros comerciales concurridos, ves restaurantes, en las calles ya muchas personas, inclusive de forma irresponsable, andan sin
sin el tapaboca. Entonces, digamos que seguramente sí habrán algún índice que preocupe a la salud pública, pero en cuanto al proceso electoral, la Junta Central Electoral fue bastante responsable, Daniel, en tratar de minimizar los riesgos de contagio. Entonces, para mí fue una experiencia bien interesante porque bueno, estuve allí participando de alguna manera en el proceso electoral y ver eso fue gratificante porque, imagínate, además unas elecciones muy inusuales, Daniel, donde los candidatos no tenían mayor presencia en las calles, donde los comandos de campaña estaban principalmente por estas vías digitales. Claro. Sin embargo, se aceptó en última instancia el contacto de los candidatos. Eso estuve leyendo específicamente en Efecto Cocuyo, donde también allí es donde habla un especialista y dice que, bueno, que no se cumplieron muchas de las normas. Específicamente, él hablaba de este contacto de los candidatos con las personas para estar preparado entonces unas semanas luego, porque de seguro van a salir contagiados por estas instancias. Sí, pero fíjate, yo no, repito, no soy especialista en bioseguridad, pero los aeropuertos de la República Dominicana, Daniel, que son 8 aeropuertos, de los cuales 3 son de vuelos internacionales, estuvieron abiertos antes de las elecciones. Entonces, pudiéramos pensar que el nivel de contagio es mayor por la cantidad de turistas que ingresan a República Dominicana que el proceso electoral. Entonces creo que hay varios elementos que allí estuvieron incidiendo en cualquier proyección que se pueda hacer en cuanto al contagio. Sin embargo, repito, en lo que enmarca el proceso electoral, fue bastante interesante el control que había, no solamente por esa nave de la que te hablaba, donde personas pasaban, desinfectaban, luego le tomaban la temperatura, luego el gel, luego el guante. Digamos que de alguna manera eso tuvo el control. El proceso de campaña, repito, es atípico, más allá que los últimos días, creo que fueron los últimos 5 o 6 días, Daniel, ni siquiera llegó una semana, donde ciertamente se le permitió al candidato tener contacto con las personas, pero por conciencia ciudadana, por responsabilidad humana, pues los mismos candidatos decidían hacer más una campaña con caravanas, con concentraciones en sitios abiertos. Realmente era poco el contacto cercano que podía tener los diferentes candidatos con los ciudadanos, con el elector dominicano. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su alocución, donde estaba ascendiendo a parte de los militares en nuestro país, hablaba de las elecciones en República Dominicana, felicitó al pueblo dominicano por las elecciones que se hicieron, y de igual manera expresó e informó que las elecciones parlamentarias que se estarán celebrando el 6 de diciembre estarán garantizadas con cerco epidemiológico. Voy a leer por acá parte de la nota en Noticias Barquisimeto, que dice: las elecciones parlamentarias estarán garantizadas con cerco epidemiológico y sanitario por el Plan República, según el presidente de la República, Nicolás Maduro. El anuncio sobre las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre fue comunicado por el presidente venezolano. El jefe de Estado informó que este plan especial estará liderado por la milicia, la cual cuenta con 4.500.000 milicianos en sus filas. Estamos produciendo e importando todas las mascarillas y gel desinfectante de alcohol para garantizar la salud del pueblo venezolano. Entonces, parte también de lo que se hizo allá, que se le entregaba la mascarilla, el guante y todo ese procedimiento. Más allá de lo de bioseguridad, Josber, quiero también empezar ya a hablar de lo político, porque como te lo decía al principio, cada vez que hay ahora una elección es qué va a pasar con Venezuela, qué van a hacer, el presidente es pro Maduro, pro Guaidó, ¿cómo es este procedimiento? Vamos a leer una nota del diario Panorama, donde dice: Maduro y Guaidó felicitan a Abinader por victoria electoral en Dominicana. Abinader, un empresario que ganó la carrera por la presidencia en ese país, no tiene experiencia en cargos públicos
a sus 52 años. Esto es una nota de la agencia EFE. El mandatario venezolano Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó felicitaron este lunes 6 de julio a Luis Abinader por su victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales de República Dominicana. El primero en hacerlo fue Guaidó a través de su cuenta de Twitter, en la que felicitó a Abinader y a todos los dominicanos por este triunfo de la democracia. Abro comillas, trabajar por una región unida y con instituciones fuertes es clave para nuestra gente y para todo el continente, añadió Guaidó, quien recibió el apoyo del Partido Revolucionario Moderno, del que forma parte Abinader, el mismo 23 de enero del 2019, fecha en que juró el cargo como presidente interino de Venezuela y negó a Maduro como mandatario del país. Es decir, no hay duda, desde ese primer día, de una vez ese partido político dijo, no, yo apoyo a Guaidó. Por su parte, Maduro, en nombre del pueblo venezolano, felicitó a los dominicanos por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales celebrado el pasado domingo. Destacamos el valeroso trabajo de las autoridades electorales y las instituciones dominicanas durante el proceso cívico y democrático desarrollado en medio de la pandemia de COVID-19, garantizando la participación popular y el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad para la protección sanitaria. Eso reza un comunicado difundido por la Cancillería. Según lo que leemos, Josber, no hay duda de lo que va a pasar. Abinader alineado con Juan Guaidó. ¿Es tan así? Sí, inclusive, Daniel, Luis Abinader, ya desde el año 2018, fue abiertamente opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Fue bastante crítico al gobierno de Hugo Chávez, pero de manera abierta frente a Nicolás. Inclusive, en el 2018 ya yo estaba acá en la República Dominicana y recuerdo que tuvimos un debate sano a través del Instagram por el rechazo a las elecciones que se estaban dando ese año en Venezuela. Entonces, no sorprende que el nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reconozca al presidente de la Asamblea Nacional y eventualmente presidente interino Juan Guaidó como mandatario de Venezuela. Sin embargo, hay cosas interesantes alrededor de todo esto, Daniel, porque hace un mes miembros de la directiva nacional del Partido Revolucionario Moderno, que es la organización política del presidente Luis Abinader, estuvo involucrado está involucrado en una investigación judicial por supuesto tráfico de droga y haciendo una bitácora de los vuelos que hacía. Bueno, se encontró que salió un viaje de la República Dominicana a Venezuela, que no está implicado, por cierto, quiero ser responsable en esto, ese vuelo no está implicado con nada de droga, pero en la investigación pues surgió esa inquietud de ese vuelo que dio este miembro del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, así como toda la directiva nacional del partido, condenó ese viaje de ese miembro, inclusive fue expulsado de manera deshonrosa de la fila de la militancia de esta organización política. Eso fue utilizado por algunos comandos de campaña, tratando de decir que, bueno, existía una doble moral por parte del ese momento candidato Abinader, rechazando al gobierno de Venezuela, representado por Nicolás Maduro, pero sus miembros tenían relaciones con miembros del gobierno venezolano. Más allá de eso, Daniel, ahí surgen también otras preguntas. ¿Qué va a pasar con los tratados y convenios internacionales que existen hoy entre Venezuela y República Dominicana? Si Luis Abinader le da continuidad a esos tratados y convenios, entonces, bueno, ¿cómo es que tú reconoces a Juan Guaidó, pero en términos comerciales hace gestiones con el presidente Nicolás Maduro? Creo que fue una postura muy a priori que tuvo el presidente en términos tácticos, que en cualquier momento va a ser motivo de discusión y de crítica por parte de la opinión pública. Sin embargo, no se ha pronunciado el actual presidente Josber de lo que pueda pasar con Venezuela en cuanto a la política. Bueno, Daniel, hace 2 días, la periodista, por cierto, venezolana Catherine Hernández le hacía una entrevista al presidente Abinader
y le preguntaba qué pasaba con Venezuela. Él dijo que le iba a dar continuidad administrativa al diplomático asignado por Juan Guaidó, lo que asoma la posibilidad, entonces, no solamente reconocerlo, sino también rechazar y dar fin, o al menos un stop, a esos convenios y tratados internacionales que relacionan a Dominicana con Venezuela. Por eso te digo que quizás fue a priori su respuesta, porque creo que debió hacerlo de otra manera, pensando en cuidar los intereses de la República Dominicana, que por cierto, Venezuela tiene una incidencia importante, digo Venezuela como Estado, tiene una incidencia importante en la dinámica económica de este país. Entonces, seguramente el presidente Luis Abinader en algún momento tendrá que rendir muchas explicaciones sobre la relación que va a existir con el Estado venezolano, más allá de cualquier representación, si es Juan Guaidó, si es Nicolás Maduro, pero eso seguramente le va a traer momentos incómodos al nuevo presidente, porque el presidente Danilo Medina, Daniel, sí, te escucho. No, adelante, sigue. Quería decir que el presidente Danilo Medina tuvo muy buenas relaciones con el Estado venezolano hasta aquel momento que hubo un impasse entre el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado Diosdado Cabello, y el canciller de la República Dominicana, el doctor Miguel Vargas. Producto de ese impasse, República Dominicana decide no reconocer a Nicolás Maduro como presidente e inclusive a través de la Cancillería el Estado Dominicano colocó algunas restricciones para la entrada de venezolanos a este país, ¿no? Entonces, en ese momento de tensión en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Dominicana, el presidente Danilo Medina simplemente cortó toda relación, pero a través de su canciller. Él nunca tuvo una posición abierta sobre lo que pasaba en nuestro país, en Venezuela. Josber, esto de reconocer a los diplomáticos de Juan Guaidó en cada uno de los países donde Guaidó está reconocido, es como un simple saludo a la bandera, y te lo pregunto porque no hay acción alguna de las cuales ellos puedan de verdad accionar como política, accionar como jefe de Estado, accionar como verdadero diplomático del país, y así se ha visto en el mundo entero. O sea, no hay uno que me diga, bueno, yo he hecho esto y esto y esto, y puedo hacer esto como diplomático de Juan Guaidó. Entonces, no es simplemente esto un saludo a la bandera por parte de cada uno de los países, específicamente hablando ahora de Luis Abinader. Sí, sí, Abinader. De hecho, Daniel, es interesante la pregunta que haces porque, a ver, en la gestión del presidente Danilo Medina, una vez que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la República, se designa a un embajador, y este embajador, Daniel, en aras de la verdad, si hacemos una evaluación de gestión, no ha hecho absolutamente nada por la diáspora venezolana en este país. Ahora, no lo hace porque el mismo Estado dominicano tenía relaciones abiertas con Venezuela, y quizás por un encuentro, un choque de intereses, entonces el presidente Danilo Medina y su representación diplomática dijeron, bueno, lo reconocemos, pero no tiene mayor capacidad de participación, y el apoyo institucional, logístico, por parte del Estado dominicano fue realmente limitado. ¿Qué pasará con Luis Abinader? Pues esa pregunta yo también me la hago. Sin embargo, pareciera, Daniel, que Luis Abinader es mucho más frontal, inclusive confrontativo con el equipo político de Nicolás Maduro, lo que pudiera proyectarse una posibilidad de hacer un acercamiento operativo con la representación diplomática de Juan Guaidó. Inclusive, Guaidó, siendo diputado, no era un presidente de la Asamblea Nacional, estuvo acá en República Dominicana, por cierto, en un proceso de diálogo, de negociación, estuvo acá y tuvo acercamiento con el equipo del presidente Luis Abinader. Entonces,
no extrañaría que en cualquier momento vaya a existir una cercanía, un encuentro entre los dos grupos políticos, pero yo tengo mis reservas sobre la capacidad de acción y de trabajo que pueda tener la representación diplomática del presidente Guaidó en la República Dominicana. Síntesis, Jover, y siendo bastante sincero, creo que va a ser poco operativa la representación diplomática del presidente Guaidó acá en la República Dominicana. Josber, nombrabas a la diáspora y eso también es un tema interesante en el mundo entero ahora mismo. ¿Qué importancia le ha dado el nuevo presidente de la República Dominicana o le dio durante su campaña o qué ha mostrado el nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en cuanto a la diáspora venezolana allá en la República Dominicana? Bueno, fíjate, Daniel, que durante la campaña, por supuesto que cualquier candidato debe atender de manera primordial a sus nacionales, ¿no? Estos temas de desplazamiento forzosos o migraciones generalmente no son muy atendidos por los candidatos porque eso no les genera ningún saldo electoral, no les genera votos. Sin embargo, es un tema ya de Estado, es un tema más de nación y de pensar en el futuro del país, donde el hoy ya presidente Luis Abinader sí tendrá que sumar y asumir alguna postura sobre esta diáspora de venezolanos en la República Dominicana. Hasta el momento, Daniel, durante la campaña, él solamente hizo referencia al desconocimiento de Nicolás y al reconocimiento de Juan Guaidó, pero no dijo absolutamente nada sobre algún proceso de legalización que puedan tener un número importante de venezolanos aquí en Dominicana. Tampoco dijo que iba a levantar algunas restricciones de visado para venezolanos en República Dominicana. Es decir, realmente no ha hecho ningún tipo de referencia sobre venezolanos en la República Dominicana, y eso creo que ha sido bastante débil porque desde el momento de la llegada masiva de venezolanos a Dominicana, Daniel, la dinamización de la economía se ha exponenciado de manera interesante. Inclusive el propio presidente, el saliente presidente Danilo Medina, reconoció que el potencial humano, profesional de los venezolanos en la República Dominicana es ponderable. Sin embargo, eso pues, ha sido quizás un doble discurso, porque el trato en cuanto a regular su estadía, la estadía de la mayoría de los venezolanos en la República Dominicana ha sido muy escueta. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene no solamente la obligación moral con Juan Guaidó, sino también una responsabilidad como presidente, como estadista, de poder atender entonces este desplazamiento masivo por parte de venezolanos a la República Dominicana. Josber, viendo los toros de la barrera, como quien dice, y bueno, estuvimos pendientes de lo que fue ese proceso allá en República Dominicana, a través del Instagram, a través de las redes sociales, a través de tus publicaciones también, porque como ya lo dijiste, estuviste allí inmerso en todo este tema de las elecciones de República Dominicana. Y conversando ayer, bueno, nos salía la pregunta, ¿cómo es que pierde el candidato que más tiempo invierte, que más dinero invierte, según lo que se veía desde esta perspectiva, y que hasta el que se veía mejor preparado de todo esto? ¿Y cómo es que pierde y en primera vuelta, de una vez por todas? Y bueno, y si puedes hacer una comparación con algo de Venezuela, muchísimo mejor para llevar esto a la balanza de la política venezolana. No, interesantísimo esa política comparada, porque Gonzalo Castillo, que era el candidato del PLD, el candidato del partido oficial y el candidato del presidente Danilo Medina, tuvo, a ver, en este momento del COVID-19, cuando la República Dominicana entra en cuarentena, fue el único candidato que dispuso de recursos financieros de su campaña para atender a dominicanos fuera de la República Dominicana. Los trajo a República Dominicana, los atendió. Ningún otro candidato lo hizo, ni siquiera el actual presidente de la República. Este candidato además salió a las calles, más que vender de manera primordial su figura,
salía en virtud de dar el apoyo necesario a sectores que fueron altamente afectados por el COVID-19. Inclusive, Daniel, había un grupo de personas que decíamos que la economía del voto estaba comprometida, es decir, no podía hacer inversiones en algunos sectores porque no iba a ganar. Y el candidato Gonzalo Castillo, de manera textual, dijo lo siguiente, Daniel, dijo, no me importa las inversiones que puedan hacerse, esto se trata más de un tema humano. Eso me pareció bastante responsable por parte de un actor político, sobre todo en una candidatura, pero hay algo interesante, y acá la comparación con el caso de Venezuela, es que su partido político, Daniel, está en un proceso de crisis, de legitimación, por un desgaste propio de tanto tiempo en el poder. ¿Y dónde está la comparación con Venezuela? Bueno, los partidos políticos en Venezuela, todos, hoy están en un proceso de crisis, de representación, que compromete las posibilidades de ganar espacios de poder en Venezuela. ¿Qué va a pasar el día de mañana, Daniel, cuando haya un proceso electoral y los partidos políticos no tengan la representación suficiente para poder ir a ese proceso electoral? Porque hay algo, Daniel. Yo estoy convencido que la decisión de no participar, además de las razones obvias del rechazo al sistema electoral venezolano, también es porque no existe ni la organicidad ni la funcionabilidad por parte de los partidos políticos en Venezuela. Juan Guaidó hoy no tiene una estructura partidista lo suficientemente fuerte para poder tener una incidencia electoral en Venezuela. Más allá que sea el capital político más importante que hoy tenga el país, especialmente un sector de la sociedad venezolana, pero no tiene la capacidad funcional. Si hoy Juan Guaidó sale a la calle, como salieron los candidatos de la República Dominicana, todos, la diferencia es que los partidos de la República Dominicana tenían representantes en cada sitio, tenían formación política continua, estaban haciendo política en la calle aún en medio del COVID. Pero si nosotros hacemos la comparación con el comportamiento político de un sector importante de la oposición en Venezuela, pues no están haciendo absolutamente nada más que tuitear y postear algunas cosas. Entonces la operatividad política de las estructuras está bastante comprometida. Yo creo que no solamente el COVID lo comprometió en términos funcionales, es que ya era un histórico del colapso que existe en el sistema partidista de Venezuela. Pero es que fíjate lo que hablas de los partidos políticos, Josber, y lo que está sucediendo ahora mismo con el Tribunal Supremo de Justicia, quien está dictaminando, bueno, nuevas directivas en partidos políticos como Acción Democrática, como Voluntad Popular, como Primero Justicia. Pero yo ayer veía cómo Acción Democrática ya está buscando en cada uno de los estados quién se haga cargo del partido en cada uno de los estados. Y veo en Táchira a Lady Gómez decir, bueno, listo, yo soy. Entonces, ¿qué puede pensar un seguidor de la oposición venezolana? ¿Qué puede pensar un seguidor de Acción Democrática al momento de decir, bueno, pero entonces, ¿a quién le creo? ¿Quién está haciendo bien y quién está haciendo mal? Porque si yo estoy viendo ahora que tenemos una gobernadora, que la gobernadora fue apoyada por Ramos Alud, y que ahora, como no está Ramos Alud, pero de igual manera dice, no, yo aquí participo, yo aquí voy a ganar el curul, yo aquí voy a ganar puestos, porque yo voy a defender mi candidatura. Entonces, allí donde está el electorado y dice, bueno, ajá, ¿y entonces qué hago? Sí, Daniel, por eso te decía que hoy los partidos políticos tienen un colapso que los compromete muchísimo, porque si tú abandonas la organización por el hecho de una decisión que dictaminó el TSJ, bueno, entonces te quedas sin organización que te pueda representar políticamente. Pero si tú eres parte entonces de esa nueva representación, estás reconociendo no solamente al TSJ, sino que estás reconociendo a todo el sistema de gobierno que existe en Venezuela. Y eso incluye al presidente Nicolás Maduro. Entonces, quizás esa encrucijada en la que se encuentran los partidos políticos no es un hecho circunstancial, ni tampoco, Daniel, y yo sé que con lo que voy a decir posiblemente me vayan a linchar en los medios digitales,
pero tampoco es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Él está haciendo lo que tiene que hacer, Daniel. Él está cuidando sus espacios de poder. Nadie entrega el poder porque el otro se lo exija. Tiene que ganarse. Y la oposición en Venezuela, incluyendo Acción Democrática, partido que además yo he resaltado que ha sido el único que durante toda la historia democrática en Venezuela ha sido operativo y ha estado a la altura de las circunstancias históricas. Pero hay excepciones y creo que esta es una de ellas. Creo que hoy todos los partidos políticos están muy comprometidos en el qué hacer frente a estas decisiones que se están tomando. ¿Cuál es la naturaleza de un partido político, Daniel? Tomar el poder. ¿Y cómo se toma el poder? Bueno, o lo obtienes y lo mantienes a través de golpes de Estado, o lo obtienes o lo mantienes a través de una herencia, que ese no es el caso del sistema político venezolano, o a través del voto. Entonces, frente a eso, los partidos políticos de oposición hoy no saben qué hacer. Hoy no saben si participar, porque si participan legitiman y si no lo hacen pierden espacio. Se entramparon en su propia agenda egoísta y si se quiere desorganizada de todos los partidos políticos. Están entrampados, no saben qué hacer. Y tienen, además que no saben, tienen poca capacidad de maniobra. Sin embargo, yo quiero hacer una excepción porque Acción Democrática, al igual que Voluntad Popular, que ha sido la más reciente, han dicho que no necesitan la decisión de un TSJ para reconocer a su directiva. Entonces creo que ese es un reto interesante al estamento judicial venezolano. Sin embargo, eso tiene que ir mucho más allá de un pronunciamiento en las redes sociales. Yo también quisiera ver una Acción Democrática en las calles. Sería interesante ver una Acción Democrática proponiendo qué hacer frente a las elecciones del 6 de diciembre y posterior a ello. Porque entonces yo preguntaría a Edgar Zambrano, que es el caso del Estado Lara, y a Rubén Morales, parece, por representación de Bernabé en el mismo Estado, ¿qué va a pasar posterior al 6 de diciembre? ¿No va a haber más elecciones entonces? Acción Democrática no va a volver a participar en ninguna elección. ¿Es eso democrático? ¿Es eso el proceso de cambio que se quiere para el sistema político venezolano? Yo no me siento representado, Daniel, por ningún partido político, aunque tenga tendencia por alguna tolda de este sector de los actores políticos de Venezuela. Pero no es así como yo quiero una organización política. Además, no es la naturaleza de un partido político abstenerse a un proceso electoral al margen, Daniel, de las críticas que puedan hacérsele al sistema electoral fraudulento que existe en Venezuela. Porque también quiero hacer una salvedad, y aquí le doy responsabilidad exclusiva al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien he apoyado y he hecho trabajo estratégico con su equipo, para que no vayan a decir que queda de más, que vayan a querer sacar de contexto lo que voy a decir, Daniel. Pero en la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, no se discutió reforma del sistema electoral. Entonces, ¿para qué estaban los diputados? ¿Dónde está la comisión electoral de la Asamblea Nacional? ¿Qué hacía? Además de nada. Entonces, creo que eso es una responsabilidad compartida de todo este colapso y de toda esta crisis que tenemos en Venezuela. No me ven que sería irresponsable y además hipócrita pensar y decir que la responsabilidad exclusiva es de Nicolás Maduro. No, es que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer, que es cuidar sus espacios de poder. En cambio, un importante sector de los políticos y partidos políticos de Venezuela, bueno, no están haciendo más que criticar y señalar y enjuiciar y pedir apoyo internacional, pero sin hacer nada a lo interno. Entonces creo que eso ha colapsado, Daniel, los escenarios políticos de Venezuela. Bueno, Josber, vamos a tener de seguro muchas oportunidades más de poder conversar y de poder analizar la política de Venezuela, porque desde ya empezó a moverse, desde ya empiezan desde el CNE también a tener su cronograma electoral y vendrán muchos análisis más. Eso esperamos, Josber. Muchísimas gracias, Daniel, siempre dispuesto a Somos Televisión y además a toda la audiencia que desde Lara nos está viendo.
Bueno, era el politólogo Josber Vázquez quien nos acompañaba en este diálogo abierto. Se despide de todos ustedes. Dios mediante. Hasta mañana. Daniel Alejandro Rodríguez.